momento ya de saludar a nuestro invitado del día de hoy, el ingeniero Alfred Faz, que está del otro lado acompañándonos una vez más aquí en este enlace virtual. Ingeniero, bienvenido, un gusto recibirte el día de hoy aquí en ProAgro. Buen día, Katiuska. Qué gusto poder estar también en ese canal tan importante para lo que es la producción agropecuaria y en este caso el programa ProAgro. Gracias, ingeniero, por el tiempo y la gentileza del otro lado. Queríamos hablar un poquito y conocer también la posición del gremio, la posición de la producción más que nada en relación a lo que tiene que ver con el reglamento 1115. De hecho, ya han salido un par de informaciones en los últimos días en relación a todo esto que tiene que ver con las negociaciones que también ya se van haciendo con estas imposiciones de repente que ya vienen también dentro de este relacionamiento comercial que finalmente iba a ser algo optativo, ingeniero. Qué es lo que está ocurriendo realmente? Mira, el exportar a la Unión Europea con sus condiciones nuevas de ese reglamento 1115 es algo voluntario. Eso quedó bien claro. Y entonces, lo que pasa en este momento es que hay empresas que están llevando contratos a los productores o silos o cooperativas donde figura el tema del reglamento 1115 de la Unión Europea. Y nosotros lo que queremos es advertir a los productores que no firmen contratos a la ligera, especialmente los que establezcan cláusulas relacionadas con lo que es esta norma 1115 de la Unión Europea. Porque cuando tú vas a firmar ese contrato, te quedas con la responsabilidad de cumplirlo también, ¿sí? Entonces, lo que queremos es evitar que haya, que los productores o los silos o cooperativas asuman compromisos que no pueden cumplir más tarde y que tengan el riesgo de ser sancionados y multados. O sea, eso es básicamente. Entonces, ¿qué recomendamos así en forma resumida? Primero, eh, sugerimos que la gente que vende soja, porque tenemos que vender soja, no hay caso, pero que firmen el contrato que siempre firmaron antes, sin que contenga algo que tiene que ver con el reglamento 1115 de la Unión Europea. Y con eso ya van a vender su soja a ese mercado. Y en todo caso, si ese productor o ese silo o esa cooperativa, si dice, yo puedo cumplir con las exigencias de la Unión Europea y yo quiero vender a ese mercado, se hace una adenda con la empresa compradora en donde uno fija bien todo lo que va a tener que cumplir el productor, ¿sí? Entonces, decir bien claramente es algo voluntario vender al mercado de la Unión Europea. Y en este momento solamente vendemos muy poco en forma directa a la Unión Europea, ¿sí? Más va de repente en forma indirecta, pero tampoco no es demasiado mucho. Así que el tema es que en la práctica, Katiuska, es con la infraestructura actual, eh, desde el punto de vista logístico, es casi imposible, es impracticable la exigencia de 100% de segregación o cero mezclas de granos de la soja. Y entonces, la gente tiene que ver que desde la chacra hasta los silos
tenemos estimativamente más de 300.000 camiones que recogen los granos de soja. Por eso también, de paso, crea mucho trabajo toda la parte de agricultura, de la actividad agropecuaria, que muchas veces no se estipula, porque todo lo que esto significa en camiones, en combustible, en sueldos, hay que tener talleres para los camiones. Es toda una industria que crea otra vez la agricultura, pero no se le reconoce por eso muchas veces. Pero lo que sí, desde el silo tenemos otra cantidad similar que va del silo al puerto, es más de 300.000. Y después tenés que sumarle el riesgo de mezcla de la soja que va a Europa y a la que va a otros mercados, porque eso se puede mezclar en la barcaza, se puede mezclar en puertos de ultramar, porque somos un país mediterráneo. Entonces, eh, es prácticamente imposible segregar físicamente la soja del mercado europeo de la que se vende a otros mercados. Si ocurriera una mezcla, ¿quién va a ser el responsable de ello? ¿Va a ser el productor o la cooperativa o el silo si firmó que va a cumplir con el reglamento 1115? Eso es lo que queremos evitar. O sea, todos los que quieran vender a la Unión Europea pueden hacerlo. Nosotros tenemos una gran incertidumbre también en cuanto a los precios que se van a pagar. Hay muchas cosas que no están claras. Queremos evitar nomás problemas para especialmente los productores, pero también de un país para la Unión Europea por firmar cosas que después no se puede cumplir y vamos a quedar mal nosotros y también los que compran en la Unión Europea. Ingeniero, por lo que vos estás detallando y también teniendo en cuenta la parte logística principalmente y todo lo que hay que hacer, básicamente implicaría, si mal no entendí, un sobrecosto y muy poco margen o quizá un margen nulo de ganancia también. Y sí, supongamos en una cooperativa, voy a tomar mi cooperativa, decidimos vender a la Unión Europea. Cooperativa Friesland en San Pedro. Bueno, primero, el productor tiene que hacer fotos satelitales de sus parcelas, de cada una de sus parcelas que tengan más que tantas hectáreas, tanta superficie. Bueno, en primer lugar. Y tiene que demostrar que él no deforestó después del 2020. Después él tiene que cumplir con unas cuantas otras exigencias, tiene que firmar papeles de otros requisitos que contempla el reglamento 1115. Y una vez que él esté en condiciones de hacer eso, todo eso, de cumplirlo, alguien tiene que decirle, bueno, tenés que, de alguna manera, tenés que también tener una institución que te certifique. Y ahí estamos trabajando con una plataforma, justamente la CAPRO, la CAPECO, la UGP y la FECOPROD, para que se tenga esa posibilidad de exportar a la Unión Europea, ¿sí? Y después viene, eso es la parte documental y de demostrar no deforestación después del 31 de diciembre del 2020. La segunda parte, y la que también es difícil, es cómo yo voy a separar los granos. Yo tengo que cuidar que no se me mezclen
una parcela que va a Unión Europea con otra que no va a la Unión Europea, esa soja. Y en mi cooperativa en este momento eso es imposible porque tenemos una tolva nomás donde se recibe el grano. Tenemos silos donde también tendríamos que separar en diferentes silos. Eso significa que no vamos a poder usar eficientemente nuestros silos. Vamos a tener que invertir en infraestructura para tener tolvas diferentes, silos diferentes, para que no ocurra ninguna mezcla de grano. Y eso en este momento no tenemos, o sea que hay que invertir. Y todo esto, si en unos años se consigue hacer, podría, según un estudio que se hizo en Argentina, se está estimando más o menos $16 por tonelada significaría. El Y, sobrecosto, ¿sí? Y aquí no tenemos el estudio exacto de cuánto sería, pero sí va a ser un sobrecosto, no solamente en la parte documental, burocrática, sino también, y eso es lo más difícil, ahora mismo impracticable con la infraestructura actual, hay que invertir en infraestructura y hay que controlar mucho más toda la parte de la segregación física de los granos de soja. Y lo otro es, el productor o la cooperativa solamente hasta el silo puede asegurar eso. Después, lo que se va a las barcazas, lo que se va a los barcos de ultramar, en los puertos, eso ya excede de nuestra posibilidad y ahí también se podría dar la mezcla. ¿Y quién paga después el 4% de las multas sobre no solamente la carga afectada, sino sobre todo lo exportado en ese año por esa empresa, sobre el cual se va a pedir la multa? ¿Sí? Entonces, pedimos cautela, pedimos a los productores, silos, cooperativas también cuidado de no asumir compromisos simplemente que no pueden ellos cumplir, para que ellos no tengan problemas. Eso es. Pero el vender o no a la Unión Europea, eso es algo voluntario y todos pueden decidir libremente vender o no vender a eso. Y eso es también el compromiso que tenemos tanto a partir del gobierno nacional, de las autoridades y también de estas instituciones que yo mencioné antes que están trabajando en esta plataforma para los que quieran exportar a la Unión Europea. Inge, me gustaría también aprovechar un poquito este contacto contigo, además de hablar de todo esto que tiene que ver con la 1115, que es un tema muy, muy importante que ya de hecho venimos tocando hace bastante tiempo. Me gustaría hacerte una consulta más que tiene que ver con el desarrollo de la campaña agrícola también dentro de las cooperativas, cómo vienen avanzando, qué novedades hay también dentro de todo este gran trabajo que hacen. Y mira, cerramos una buena campaña. Eh, ya me di cuenta, justamente estaba escuchando tu programa antes, estuviste hablando justamente de lo que es los datos de la UGP y del envío. Creo que fue una campaña de soja bastante buena, de zafra, safriña también. Hubo, claro, problemas de seca en el norte del país, afectando el 23% de la soja prácticamente con muy bajos rendimientos. Y después los restantes estaba por lo menos de empatar y en algunos casos ganar también, y ganar bien, ¿sí? Entonces, eso fue la campaña de soja. El maíz bajamos un poco el último año, arroz crecimos muchísimo, estamos subiendo con la superficie de arroz, prácticamente en los últimos 5 años crecimos 64%,
en la superficie, solamente el último año 42, 43%. Eh, Podemos aumentar muchísimo la cantidad de cultivos de arroz sin apeligrar en ningún momento la cantidad de agua que fluye por los ríos, porque eso también en muchos casos es una propaganda donde cuando hay una sequía ya ONGs y otras instituciones que no son pro desarrollo y que no quieren que Paraguay crezca, ahí ya enseguida sacan de que el Tebicuarí, por ejemplo, no tiene agua porque los arroceros sacan todo el agua. Eso es una mentira porque el agua se saca en tiempos de abundancia. En tiempos de abundancia nadie se queja, pero cuando hay una sequía, entonces los arroceros son los culpables. Así no es. No es, simplemente no es así. Eso es una mentira. Lastimosamente, mucha gente que no conoce del tema cree eso y con la mejor de las intenciones incluso está respaldando a esas ideologías que quieren hacernos creer que no tenemos que producir más. Eh, esto es muy peligroso para el desarrollo de nuestro país, porque el Paraguay históricamente no se pudo desarrollar, venimos de unas guerras muy fuertes y nosotros tenemos que desarrollarnos porque tenemos a mucha gente que necesita de trabajo y únicamente se tiene trabajo cuando el país crece en su desarrollo económico. Y también lo otro que siempre, y eso está demostrado, gente pobre no cuida el medio ambiente. El cuidar del medio ambiente es un lujo que solamente pueden darse los que tienen suficientes medios para vivir bien y no es algo que el pobre pueda hacer. Mira los países pobres, todos los países más pobres están destruyendo el medio ambiente y los países más ricos están cuidándolo. Entonces lo que tenemos que hacer es la lucha contra la pobreza y después, cuando ya tengamos menos gente pobre por el desarrollo económico, que justamente nuestro país se basa en la producción agropecuaria, ahí lo que vamos a cuidar mejor del medio ambiente. Pero me salí un poco, Katiuska, del tema. Ahora mismo los trigales están bastante bien. Estuve por Santa Rita el fin de semana, estuve por el Chaco la semana pasada, estuve hace 2 semanas por la zona de Colonias Unidas, zona sur. Eh, Mira, yo creo que los cultivos están bastante bien. Siempre hay algunos problemas, por ejemplo, hubo problemas con el trigo que se sembró muy temprano y que estaba en floración cuando vino esa helada, pero en gran parte del trigo se planta un poco más tarde y ese trigo se ve muy bien. La cosecha de maíz está también en pleno por todo lado. En el Chaco pudieron hacer buenos cultivos también. Ahí tuvimos, haciendo una evaluación, tuvimos casos donde estaba demasiado bien el cultivo y después se inundó y mucha gente por eso no pudo cosechar. Pero los que sí pudieron cosechar sacaron muy buenos rendimientos. Ahora mismo está entrando algodón y el sésamo, tuvimos mucho sésamo en nuestro país, pero no solamente aquí, sino también en Brasil y en otros países, lo que estuvo haciendo que los precios sean muy bajos, están muy bajos, están a la mitad, un poco más que la mitad de lo que fue el año pasado en caso de escoba blanca del sésamo confitero.
es una lástima especialmente para los pequeños productores que producen ese tipo de sésamo, pero es la condición de mercado y es lo que, con lo que tenemos que pelear. La chía, vamos a ver cómo resulta hoy, este año, y mira, estamos preparando ya lentamente la siembra, la zafra de este año que viene. Ahora en septiembre empieza. Así que siempre apostando por el país. El productor siempre se arriesga y hace lo que él sabe hacer mejor, trabajar. Excelente. Ingeniero, yo te voy a liberar entonces aquí ya de lo que tiene que ver con el sector agrícola nacional y en un ratito nos volvemos a encontrar de nuevo para hablar, pero ya de otro tema. ¿Te parece? Me parece muy bien, Katiuska. Así que muchas gracias por la oportunidad, por el espacio y a todos los que están escuchando este programa. Entonces, que pasen muy bien también, que tengan una excelente jornada.